Bueno, estamos en Clickracia, el poder de la información a un clic. Les cuento que el gobernador Andrés Julián Rendón se reunió con los alcaldes y las alcaldesas de la subregión del Urabá antioqueño. Este fue el segundo encuentro subregional de alcaldes de esta subregión. La idea era abandonar los temas estratégicos para el desarrollo de la subregión a propósito ya del plan de desarrollo departamental que está ya en manos del gobierno para que lo ponga a marchar. El plan de desarrollo, pues recuerden ustedes, fue construido con la participación de las diferentes subregiones, de los sectores sociales, económicos, políticos, culturales, deportivos, de todas las subregiones. Y ya en particular hay que poner a marchar ese plan de desarrollo con estrategias muy particulares de acuerdo con cada una de la subregión. Andrés Julián Rendón, en este segundo encuentro subregional de alcaldes y alcaldesas de Urabá, estuvo pues allí con la intención de mirar varios de los aspectos para este importante sector o esta importante subregión del departamento. Urabá tiene una paradoja grandísima, es una subregión rica. Siempre hemos oído hablar de la zona agroindustrial. Hemos oído hablar desde hace 30 años de la mejor esquina de América, que es Antioquia, pero ahí donde se encuentran precisamente esos dos océanos, que son los que lo hacen la mejor esquina de América, ahí está Urabá. Pero paradójicamente también ha habido mucha pobreza y mucha violencia, aunque eso es lógico también. Donde hay mucha riqueza, en sectores como Buriticá, por ejemplo, zonas como Buriticá, donde hay mucha riqueza minera, por ejemplo, también paradójicamente hay mucha degradación social. ¿Debido a qué? A que es que la riqueza atrae mucha gente de todas partes y se generan conflictos sociales que son muy difíciles de manejar. Entonces, por eso entran las administraciones a jugar un papel bien importante, que es lo que se ha pretendido, vuelvo y digo, con el Urabá antioqueño. Entonces, no sé si ya tenemos para precisamente hablar de asociatividad y de la subregión de Urabá al doctor Eugenio Prieto Soto. Bueno, y no solamente de Urabá, de las 9 subregiones, para hablar de competitividad, para hablar de conectividad, para hablar de asociatividad, que es lo que nos permite realmente el crecimiento económico y el desarrollo humano y social. Eugenio Prieto Soto, secretario de Hacienda de Antioquia. Bienvenido a Clickracia. Hola, Roger, un saludo muy cordial. ¿Cómo está? Mi teléfono. Lo cogí viajando. Aquí estoy, pero no hay problema. Muy bien. Sí, yo creo que lo que estás diciendo es muy claro. El gobierno de Antioquia, del gobernador Andrés Julián Rendón, ha tomado la decisión de desatar un proceso de integración del territorio alrededor de redes territoriales, redes que se van a soportar fundamentalmente en la asociatividad territorial, para la autonomía fiscal, para la autonomía territorial, para fortalecer fiscal y financieramente a los municipios, para trabajar redes territoriales en educación, en salud, en infraestructura, en servicios públicos. Y lo que hemos visto es que las subregiones siguen siendo demasiado grandes para planificarse y administrarse solas, y los municipios muy pequeños. Y el desequilibrio fiscal que hay en el país por el centralismo se repite también en estos territorios, en los departamentos, con respecto a las subregiones desde las ciudades capitales y las metrópolis. Y estamos trabajando en eso muy duro, Roger. Como tú lo decías, ya también estuvimos en Urabá, venimos hablando con las diferentes subregiones. Recuerda que ya hay en Antioquia unas provincias administrativas y de planificación, y se van a crear las otras, y donde sea necesario, área metropolitana. Nosotros creemos, obviamente que eso lo decidirá la ciudadanía en el territorio, que se debe hacer un área metropolitana en el oriente cercano, un área metropolitana en el occidente cercano y el área metropolitana del centro de Urabá. Doctor Eugenio Prieto Soto, nosotros titulamos esto, que suena de pronto como ampuloso, pero lo voy a repetir este titular para que precisamente nos lo ayude a desarrollar. Antioquia le apuesta a la autonomía territorial con asociatividad para la construcción,
participativa de un departamento seguro, sostenible, conectado, competitivo, incluyente y equitativo. Mucha cosa, suena como ampuloso, pero no, eso está bien porque con lo que estás terminando son las líneas del plan de desarrollo. Recuerda que la primera línea es Antioquia con seguridad desde la justicia y la democracia. La segunda es Antioquia con cohesión desde lo social. La tercera es con inversión desde la confianza. La cuarta es con sostenibilidad del territorio y la quinta, autonomía territorial desde la gobernanza. Es lo que estamos buscando y es lo que busca el plan, lo que aprobó la Honorable Asamblea del Departamento de Antioquia, y ahora lo que hay que comenzar es a construirlo, Roger, a aplicar ese plan, a desatar esos procesos en el territorio, y creemos que hoy el país debe entrar en el camino de la asociatividad territorial con más fortaleza. La discusión está hoy en la misión de descentralización, en el Congreso de la República, y damos vueltas y ya son 150 años, 200 años de república, donde no podemos consolidar lo de la autonomía territorial, que quedó consagrada en la Constitución de 1991. Desde el artículo primero, la Constitución le dice a los ciudadanos: Colombia es un Estado social de derecho, organizado como república unitaria, descentralizado y con autonomía de sus entes territoriales. Digamos que hemos logrado descentralización en algunos aspectos, pero descentralización sin recursos es muy difícil, y descentralización fiscal todavía no la tenemos. Es muy poco los recursos sobre los que podemos decidir los departamentos, los gobernadores y los alcaldes en los municipios y los distritos. Realmente la mayoría de los recursos que recibimos o los impuestos que recaudamos tienen una destinación específica. Entonces lo que estamos diciendo es que el país necesita ya soltarse de ese monstruo del centralismo, que no ha sido sino generador de violencias, de exclusiones, de marginaciones, y tiene que hacerlo desde la autonomía territorial. Nosotros aquí no estamos diciendo ni Antioquia federal, ni un nuevo federalismo. Seguimos hablando de la República Unitaria, pero que aplique los principios que están consagrados en esa Constitución para esa República Unitaria: concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. El Estado Nacional colaborando y trabajando con los departamentos colaborando y trabajando con los distritos y los municipios, y estos a su vez con sus corregimientos y sus veredas y los barrios. Esa es la figura que nosotros tenemos en este país, y que hasta ahora pues puede dar resultado en la medida de que nos ajustemos. Pero el centralismo le está haciendo mucho daño a este país, Roger. Doctor Eugenio Prieto, cordial saludo, me gusta saludarlo. ¿Cómo lograr, doctor, desde el punto de vista jurídico, que esa autonomía, por ejemplo, opere? Usted ahorita hablaba de un área metropolitana para el oriente antioqueño, pero ¿cómo, por ejemplo, hacer esa cohesión en regiones tan complejas como el Urabá antioqueño? ¿Y cómo aportarles fiscal y financieramente para que ellas puedan ser autónomos? Javier, un saludo muy cordial. Sí, ese es el reto, ese es el desafío. Eso no se construye de un momento a otro. Eso implica hacer acuerdos en el territorio, con los actores del territorio, con los diferentes sectores políticos, económicos, sociales, culturales, y comenzar a redefinir vocaciones. Una de las cosas que queremos hacer es llevar a la Honorable Asamblea del Departamento precisamente una línea de trabajo que permita hacer unos planes estratégicos provinciales y zonales de ordenamiento territorial, que permita redefinir vocaciones, que permita reordenar el territorio alrededor de esas vocaciones, pero también de proteger, de cuidar, de preservar lo que tenemos y de buscar otros ingresos. Una de las decisiones que tomamos, Javier, desde el principio fue buscar recursos para actualización catastral. Nosotros tenemos más o menos 1 millón de hectáreas con retrasos de actualización de entre 5 y 30 años en este departamento. Cogimos en esta primera tanda 500.000, y no obstante todas están en aerofotografía, etcétera, pero 500.000 que van a estar actualizadas en lo urbano y en lo rural en 36 municipios. Esa actualización catastral va también de la mano con todos los municipios de actualización de los estatutos tributarios. Fortalecer fiscal y financieramente al departamento es fortalecer fiscal y financieramente a sus municipios y a sus distritos. Y la figura del área o de las provincias administrativas y de planificación, pues obviamente la deberán definir en esas conversaciones los ciudadanos, los alcaldes, los concejales, los habitantes de sus territorios. ¿Quiénes y cómo nos juntamos? Está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica 1454, que es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que muchos dicen pues que quedó debiendo mucho en ordenamiento territorial. Posiblemente sí, pero dio
muy valiosas en la asociatividad territorial. Y en esa asociatividad territorial, las provincias administrativas y de planificación, como las mismas áreas metropolitanas, pueden reclamar la autoridad de servicios públicos, la autoridad de transporte público, pueden reclamar el catastro multipropósito, pueden bajar competencias que se acuerden con el gobierno nacional y también con el gobierno departamental. El gobernador ha definido entregar varias de las competencias del gobierno departamental a estos territorios organizados en esquemas asociativos territoriales. Así que este es un trabajo, Javier, que apenas comienza y que implicará pues un diálogo, una conversación amplia y profunda con los habitantes del territorio y sobre todo pues con esos actores que deben ser partícipes de la toma de decisiones. Usted sabe, Eugenio Prieto Soto, secretario de Hacienda de Antioquia, qué es la asociatividad y sabe cuáles son las bondades de la asociatividad, pues tuvo la experiencia como director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Sin embargo, también en esa historia le tocó luchar empujando una consulta popular para que Envigado dijera, sí, nosotros queremos hacer parte de una área metropolitana que más que desventajas trae ventajas, pero le tocó lucharla. ¿Cómo es posible que en algunas regiones donde existen egoísmo y separaciones al estilo de la inquietud que tenía Envigado de no pertenecer a la metropolitana, realmente se convenza de que lo mejor es eso, para poder llevar a cabo esas áreas metropolitanas donde se pueda y esas provincias donde se pueda? Usted eso lo tiene bien claro. Esa es una historia muy bonita, Roger, porque cuando yo estaba en el Congreso de la República estábamos debatiendo que es hoy la ley orgánica 1625, que es la ley de las áreas metropolitanas, y tratamos de bajar el umbral para crear esas áreas metropolitanas y no fue posible. Ahí había una disputa entre algunos senadores y yo logré que se bajara el umbral para la anexión, es decir, territorios que ya tuvieran área metropolitana pero que tuvieran municipios que podrían entrar, obviamente con los mecanismos de consulta, pero bajar el umbral, porque el umbral era demasiado alto, era del 25%, lo bajamos al 5% y me lo aceptó el Congreso. Y la vida me puso en ese camino. Yo pues no me había propuesto estar en el área metropolitana. Después con el alcalde Federico Gutiérrez y los alcaldes del Valle de la Aburrá logré pues el objetivo de estar en el área metropolitana. Hicimos la consulta popular y anexamos a Envigado al área metropolitana. Para ellos era muy conveniente, pero para todo el área metropolitana era muy valioso. Usted ve hoy un área metropolitana integrada desde la planificación, la autoridad ambiental, en todo lo que tiene que ver con el transporte, que viene mejorando y que obviamente lo que queremos es hacer así. Uno podría decir que las provincias administrativas y de planificación son las áreas metropolitanas en unos territorios con unas diferencias, digamos, ya de conurbación, que son más pequeños, etcétera, pero que trabajan fundamentalmente desde la asociatividad y que allí hay que trabajar fundamentalmente temas de gestión ambiental, temas de servicios públicos. Roger, es muy importante este tema para podernos juntar. Hay 41 municipios que todavía siguen trayendo residuos a la pradera y que pueden resolver sus problemas alrededor de la asociatividad territorial allá en sus territorios sin necesidad de ir hasta el Valle de la Aburrá. Trabajar la infraestructura, como les decía ahora, la educación y la salud, temas que son muy valiosos en la medida que logremos juntarnos, y lo que buscan esos proyectos es que los municipios que son frontera entre sí, 7, 8, 9, 10 municipios que tienen una cultura, unas dinámicas territoriales, pues se puedan juntar acompañados por el gobierno departamental en ese proceso y que vayan caminando solos en la construcción de esa autonomía territorial. Nosotros no vemos otra posibilidad. En el Congreso habría que modificar todo para hacer un tema de federalismo que creo que no sea el camino. Posiblemente en un futuro pues, se pueda llegar allá, pero por ahora en el Estado unitario la asociatividad territorial se vuelve clave para la autonomía fiscal y para la autonomía territorial. Doctor Eugenio, no podemos desaprovechar su presencia en Clickracia para un tema que nos parece muy importante. Se acaba de aprobar el plan de desarrollo para Antioquia. Son 4 años, una ruta de navegación bien interesante. Más como pedagogía para nuestros internautas, nos recuerda las cifras y los logros más importantes que va a tener ese plan de desarrollo, por favor. Sí, este es un plan de 25 billones de pesos para el departamento de Antioquia en los 4 años, que en tema de inversión va a tener unos 16 billones que incrementan un 55, 60% la inversión que se estipuló en el periodo pasado, pero que además en fuentes alternativas, lo que tiene que ver con regalías, con obras por impuestos, etcétera, busca un tema muy importante y suma a esos 16 billones otros 11 billones para un plan de 27 billones de pesos en inversión.
que tiene más o menos 7 billones de gasto, que tiene unos 3.5 billones de recursos de capital vía crédito, y que es un plan, como yo se lo dije a los honorables diputados, y lo pongo sobre la mesa, un plan realista. Aquí no se está haciendo una exageración de los ingresos, por el contrario, tiene unos ingresos ciertos, reales. Nosotros fuimos nuevamente certificados por la Fitch Rating AAA y F1 más, que nos da la calificación más alta del mercado financiero como una entidad que maneja bien sus finanzas. Y creo que el plan financiero que se le presentó a la Honorable Asamblea hace honor al marco fiscal de mediano y largo plazo de un departamento que maneja bien sus finanzas. Eso no quiere decir que estemos holgados, no. E insistimos, los departamentos siguen dependiendo de los vicios, es decir, el consumo a los licores, el consumo al cigarrillo, al tabaco. Eso es muy paradójico, decirle uno a la gente que pague esos impuestos para poder pagar la salud, la educación, el deporte. Pero bueno, seguiremos trabajando en ese tema. Ese es más o menos el plan, Javier. Es un plan que está en esas 5 líneas a las que hice referencia ahora, que va a hacer un énfasis muy fuerte en las mujeres como el centro, con un sistema de cuidado muy valioso para las mujeres, que va a hacer un énfasis en la ampliación de cobertura, en la educación con pertinencia y calidad en el territorio, que va a hacer un énfasis muy fuerte en la infraestructura con unos 1.000 kilómetros de conectividad física, pero también muy fuerte en la conectividad digital, y que obviamente tiene un énfasis muy fuerte también en el tema de la seguridad en el territorio, desde esa democracia y esa justicia. Y esta quinta línea de la autonomía territorial desde la gobernanza unida a la sostenibilidad del territorio. Creo que hay unas conexiones de un plan moderno, de un plan eficiente y de un plan que conversa con la agenda global, pero también con las agendas territoriales locales, que es lo que busca el señor gobernador del departamento. Última pregunta, Eugenio Prieto Soto, secretario de Hacienda de Antioquia. ¿Sigue en la cabeza del gobernador el referendo para lograr la autonomía fiscal? Sigue en la cabeza y en el corazón del gobernador y nuestro, y cada vez que recorremos el territorio son más los gobernantes que quieren avanzar en esta ruta. Hay una diferencia en que hay mucha gente que cree que podemos sacar el tema vía Congreso, vía acto legislativo, para el tema de incrementar el sistema general de participaciones hasta el 47.5%, como lo estipuló la Constitución. Hoy estamos en 20 puntos, o sea, nos deben todavía 27.5. Eso ha generado en actos legislativos el 01 y el 04 del 2001 y del 2007, que se le estén dejando de transferir a los departamentos y a los municipios de Colombia alrededor de 360, 370 billones de pesos. Eso no tiene presentación. El país, en lugar de haberse descentralizado y haber logrado la autonomía territorial con su constitución, lo que sucedió fue que se recentralizó. Y por eso, yo no sé si vio la revista Semana esta semana, valga la redundancia, 6 gobernadores ya hablando del tema de la autonomía territorial. Yo acabo de estar representando al gobernador en Riohacha, en la Federación de Departamentos. Allí conversé con Verano de la Rosa, va a venir aquí a Antioquia a acompañarnos. Está muy motivada la federación, que cumple el 1, 2 y 3 de agosto la celebración de sus 30 años como Federación de Departamentos. Vamos a trabajar también con los alcaldes, y esto es un tema gradual, esta es una campaña, pero creo que el país debe dar ese debate y no volvernos a quedar otros 100 años, parafraseando a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, otros 100 años de soledad, esperando a ver como que la solución venga del cielo. Hay que luchar y hay que trabajar por esa autonomía territorial desde estos territorios. Sí. Venga, entonces una precisión. Como veníamos hablando de autonomía fiscal, usted está hablando mucho de autonomía territorial. Entonces, ¿hablamos más bien de autonomía territorial en vez de fiscal? La territorial incluye todo. Lo que pasa es que lo que hemos dicho es que es muy difícil hablar de autonomía territorial o de descentralización real si no hay descentralización o autonomía fiscal. Eso es lo que es real, porque los recursos están siendo muy escasos. Yo se lo planteé a usted en un programa pasado. El 85% del recaudo tributario se queda el gobierno central con él, fundamentalmente alrededor del impuesto de renta y del IVA. El 11% más o menos los distritos y los municipios, fundamentalmente alrededor de industria y comercio y de predial. Y los departamentos, el 4%, fundamentalmente alrededor de lo que le decía, de los vicios, de los impuestos al consumo. Sí. Pero cuando usted va y mira eso, ¿qué representa eso en términos de Producto Interno Bruto? Ese 85% del gobierno nacional son 17 puntos más o menos del Producto Interno Bruto, hablando hoy de un Producto Interno Bruto de 1.500 billones de pesos. El de los municipios, ese 11%, distritos y municipios, representa más o menos un 2.4% del PIB.
y el de nosotros, los departamentos, representa un 1% del PIB. Ahí es donde yo estoy diciendo, ni siquiera representamos todos los departamentos juntos el 1% del Producto Interno Bruto de este país. Por eso es que hay que reequilibrar, Roger, para poder hablar realmente de autonomía territorial, que es más incluyente y que implica que los departamentos tomemos decisiones autónomas sobre el presente y futuro de nuestros territorios. Eugenio Prieto Soto, secretario de Hacienda de Antioquia, mil gracias por estar con nosotros y muy claro, como siempre, nos ayuda a entender lo que está pasando y lo que se quiere por el crecimiento económico y el desarrollo humano y social, no solamente del departamento, sino de las subregiones y los territorios. Muchas gracias. Oh, con mucho gusto, Roger, a Javier un abrazo y un abrazo para todos los cibernautas de Clickgracia. Muy amable, Eugenio Prieto Soto. Muy claro, definitivamente, Javier, ¿cierto? Muy claro, nos ayuda a entender este proceso en el que se ha embarcado desde su programa de gobierno como candidato el hoy gobernador Andrés Julián Rendón y que hoy ya hace parte del plan de desarrollo, como lo dijimos al principio, ¿cierto? Claro y coherente porque esa ha sido una de las banderas de esta administración seccional, el lograr la autonomía. Y me parece muy interesante ese ejercicio que plantea, porque no es una autonomía del departamento frente a la nación, sino de las regiones frente al centralismo, que también es muy evidente, también tiene muchos problemas, también tiene muchas discriminaciones, también tiene muchas inequidades de Medellín frente a las regiones, o más bien del área metropolitana frente a las otras regiones. Así es, muy bien.